pausa económica. El pasado jueves 21 de julio, el Banco Central Europeo, con sus siglas BCE, ha decidido subir los tipos de interés por primera vez en 11 años. Esta subida consiste en el aumento en medio punto porcentual, es decir, 0,50% en las tasas de interés, la cual se trata de la mayor subida en 22 años. La medida ha sido discutida en la sede central del organismo en Frankfurt, Alemania, como una forma de frenar y contener la fuerte escalada de la inflación en la zona del euro. Este cambio en la política monetaria por Christine Lagarde, presidenta del BCE, supondrá préstamos más caros para las familias y las empresas, además de que los estados miembros de la Unión Europea también tendrán que utilizar más dinero para pagar los intereses de la deuda pública. Frente a este acontecimiento, cabe hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué significa la subida en la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo? ¿Cuáles son las causas que lo originan? ¿Cuáles son las consecuencias en la Unión Europea, en el Perú y alrededor del globo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa Económica, el espacio de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, donde presentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y en el mundo. Mi nombre es Marco, y hoy presentamos la subida de la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo. En comparación con los bancos centrales de Estados Unidos y de Reino Unido, que han estado subiendo los intereses varias veces en los últimos meses para poder contrarrestar el aumento de los precios. La máxima autoridad monetaria europea llega relativamente tarde a la carrera contra la inflación. La subida de la tasa de interés pone fin a la política de cero interés, seguida por el BCE durante varios años para revitalizar la economía, especialmente durante la pandemia. Es necesario precisar que esta subida se ha efectuado en dos tasas. La tasa principal, la cual está orientada a la refinación, es decir, la tasa mediante la cual los bancos pagan al prestarse dinero del BCE. Es esta última la que ha aumentado del 0% al 0,5%. En cuanto a la segunda, es la tasa de depósito, que ha subido del menos 0,5% a 0%, la cual permite que dejen de pagar por los depósitos mantenidos en el BCE. Ahora bien, ¿por qué la Unión Europea está subiendo los tipos de interés? ¿Qué es lo que significa esta medida? Esta pregunta se responde a partir de la estrecha relación entre los tipos de interés y los precios que se pagan por comprar productos o servicios. Ambas se relacionan porque los bancos centrales, tales como el Banco Central Europeo, para la eurozona, o la Fed, para Estados Unidos, utilizan su margen de maniobra para incentivar el consumo, bajando los tipos, o desincentivar el consumo, que se hace mediante subiendo los tipos, y por tanto, incidir sobre los niveles de inflación. Es por ello, por lo que estas políticas tienen como principal finalidad la búsqueda de poder controlar la inflación. Pero el hecho de incentivar o desincentivar el consumo no solo tiene consecuencias para la inflación. Además, que llega a impactar en el crecimiento económico, medido a través de la evolución del Producto Interior Bruto, de la zona monetaria o del país en cuestión. Esto último supone la otra cara de la moneda de este tipo de políticas, que viene a ser desincentivar el consumo para controlar la inflación, lo cual puede impactar negativamente en el crecimiento, y en último caso, arrastrar la economía a una recesión. Explicado el significado de lo que implica la subida de la tasa de interés, podremos adentrarnos de forma clara y precisa en las causas y consecuencias de esta medida realizada por el BCE. En primer lugar, con respecto a las causas, cabe reiterar que el principal motivo de la subida es contener la inflación galopante
que ha escalado hasta el 8,6%. El efecto inflacionario se puso en marcha con los llamados cuellos de botella, provocados por la recuperación económica tras la pandemia, lo cual llevó a un crecimiento de la pandemia que supera el stock acumulado de productos demandados. Además, cabe incluir la política de restricciones de China como un factor detonante. Posteriormente, se unieron los precios de la energía, como la luz o el petróleo. Y tras el estallido de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la inflación impactó en el precio de los alimentos. Alemania, la economía más grande de Europa, está particularmente en riesgo, a comparación del resto de países de la Unión Europea. Esta escasez se explica de razón de que Rusia tiene suministros limitados, como respuesta a las sanciones occidentales por su invasión. Sin embargo, los flujos a través del oleoducto Nord Stream volvieron a comenzar el jueves pasado después de un mantenimiento protocolar, lo que llegó a traer algo de alivio a los mercados, aunque cabe aclarar que su capacidad de abastecimiento ha disminuido notoriamente. En segundo lugar, con respecto a las consecuencias de la subida de la tasa de interés, a pesar de que es reciente, desde el inicio del año, ya el Euribor, tasa con la cual se prestan entre bancos, ha ido aumentando hasta su nivel actual de 1,16%, por lo que los efectos que se producirán no serán inmediatos ni bruscos. Frente a ello, algunas consecuencias que trae consigo son las siguientes: beneficios a los acreedores, perjuicios a los deudores, un aumento de forma negativa a la demanda agregada y, por ende, a crecimiento económico. Además, un incremento en la deuda del Estado. Los acreedores se ven beneficiados debido al incremento de su rentabilidad. Entre tanto, los deudores se ven obligados a pagar más por el préstamo que contrajeron. En el caso específico de las hipotecas, estas están encareciendo en 1% desde abril de presente año. Este escarecimiento del crédito para la adquisición de viviendas hace que las hipotecas sean más caras, reduciendo la demanda de viviendas y con ello el precio de los inmuebles. A nivel macroeconómico, lo que busca el BCE es retornar al nivel de 2% de la inflación, con la reducción de la demanda agregada. En cuanto a la deuda del Estado, este puede ir en aumento, debido a que el pago anual por intereses puede incrementarse. Además, el precio de los bonos irá de subida, afectando a empresas y gobiernos. De forma particular, las consecuencias de la subida de la tasa de interés para el Perú no son favorables, ya que, al ser la Unión Europea el tercer mayor socio comercial y representar el 11% de su comercio total, la subida de la tasa de interés aumenta las posibilidades de una recesión, además de que disminuye el incentivo promoviendo el ahorro, y con ello disminuye los intercambios comerciales que se efectúan con este socio. En conclusión, la subida de la tasa de interés por parte del BCE es causada por la inflación galopante, las restricciones que impuso China, el incremento del precio de la energía, la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros. Que si bien el BCE quiere mejorar el escenario actual, lo que trae como consecuencias son el incremento del ahorro, un encarecimiento de los préstamos, una disminución de la demanda agregada y un riesgo en el incremento de la deuda del Estado, debido a la disminución del precio de los activos de mercado primario, que se verán más adelante, puesto que éstas no serán de manera brusca e inmediata. Asimismo, cabe agregar el temor de una próxima recesión. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides de seguir las redes oficiales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos encontramos en el siguiente episodio y recuerda mantenerte actualizado de los acontecimientos que impactan en la economía peruana. Hasta pronto.